A finales del siglo XIX aparece en Europa un movimiento artístico que en Cataluña surge con el nombre de modernismo. Barcelona es, en esa época, un centro comercial en expansión con una extraordinaria actividad de transformación urbana y con un gran desarrollo de las comunicaciones, del comercio y de la industria. Este desarrollo económico hace que la burguesía catalana se sienta con fuerzas para emprender el gran proyecto de la Exposición Universal de 1888, a imagen de las realizadas en Europa, en las que un jurado internacional premia a las empresas que exhiben los mejores productos. Esta ciudad, que busca el reconocimiento internacional, es ya desde 1859 una ciudad sin murallas que crece siguiendo las calles trazadas por el plan urbanístico de Ildefons Cerdà, a l'Eixample. Este plan, que fue criticado por haber sido impuesto desde Madrid y por la uniformidad y monotonía de su trazado, proyecta las principales vías donde la burguesía edifica sus amplias y suntuosas viviendas, símbolo de su auge económico. Asimismo, el resurgimiento político y cultural del país va paralelo a la reivindicación de un pasado cultural y unos derechos y libertades de los catalanes. La Cataluña industrial y próspera, enemiga del centralismo de Madrid, impulsa de buena gana el modernismo como aquello que le hacía falta para demostrar la capacidad de asumir y hacer suya una cultura internacional. Pero la prosperidad de estos años tiene por contraste la pobre economía de la clase obrera. Los sindicatos que se habían formado en Europa se organizan también en nuestro país para defender los derechos de los obreros. Todo ello da lugar a fuertes luchas sociales y enfrentamientos con las fuerzas públicas. En este contexto, el modernismo supuso un gran cambio en las formas de expresión creativa y afectó a un abanico muy amplio de aspectos del mundo de la cultura. Las ideas vitalistas de los jóvenes pensadores europeos cautivarán el alma de la juventud intelectual y bohemia de Cataluña. El pensamiento y las intenciones de los modernistas se encuentran en gran parte reflejados en las revistas de la época. En 1881 aparece en l'Avenç la primera referencia al modernismo. En torno a la revista se congregan los pioneros de la nueva corriente. El intelectual y el artista modernista, a menudo polifacéticos, se sienten llamados a salvar al mundo de la vulgaridad y huyen de lo corriente. La ornamentación modernista tiene con frecuencia un sentido simbólico y responde a una inquietud vital determinada. El sentimiento de la vida en constante evolución y movimiento explica la característica ornamental típica de la línea ondulante y a veces en forma de enérgico latigazo. La idealización de otras épocas y culturas, lejanas en el tiempo o el espacio, convierte al mundo medieval en una de las fuentes de inspiración preferidas por arquitectos y grafistas. Las leyendas y símbolos medievales son frecuentes en la decoración y en la literatura. También la carga de exotismo del mundo oriental queda recogida en la decoración modernista. La figura femenina simboliza ideas, sentimientos, mitos y actitudes. Es el hada o la mujer objeto. Personifica insectos y flores. Su cuerpo se diluye en el ambiente. Pero la más importante fuente de inspiración de la simbología modernista es la naturaleza. Aparece en toda la decoración y transforma el espacio interior.
El arte modernista, que es eminentemente urbano, tiende invariablemente a redescubrir la naturaleza, recreándola y huyendo del maquinismo del mundo industrializado. Sobre todo a partir de 1900, quien sustenta económicamente al modernismo es la burguesía industrial, que adopta un modo de vida refinado y selecto y dota a la vida cotidiana de un espíritu renovador y exquisito. El modernismo influye tanto en la manera de vivir como en la utilización del espacio, y por esta razón nace uno de los conceptos ideológicos más importantes del modernismo, el arte total. Se puede pintar un poema, vivir dentro de una escultura, construir un paisaje o leer un dibujo. Varias modalidades expresivas se pueden complementar y formar conjuntos con los que es posible crear una obra de arte unitaria. La necesidad de crear un conjunto armónico tiene como resultado la colaboración de los artesanos, de los pintores decoradores y de los escultores con los arquitectos, los cuales formulan el diseño y procuran la integración de todas las artes. La arquitectura, gran protagonista del modernismo, impulsa la recuperación de las técnicas de los viejos oficios donde el artesano se convierte en artista. El artesano es una de las principales figuras que contribuirá a la posterior popularización del arte del modernismo. Crea un diseño previo para la fabricación seriada de objetos e inicia la producción de las piezas de diseño industrial. El modernismo se populariza de tal manera que llega a todos los rincones del hogar y de la ciudad. Va del círculo familiar a la vida social. Las mismas formas de la casa suntuosa de la Champla llegan con materiales más sencillos a los hogares de la clase media. La publicación de imágenes en revistas y periódicos y la producción de carteles contribuyen a la gran difusión del modernismo. El gran avance de las industrias gráficas en Barcelona, por aquel entonces uno de los centros editoriales más importantes de Europa, favorece tanto a la ilustración como a la edición de la producción escrita. La literatura experimenta una confluencia de estéticas e intenciones diversas. La novela, principalmente, es un reflejo del mundo rural y da una visión dura y áspera, nada folclórica. La poesía es subjetiva e intimista, vitalista y sensual, y rehúye la métrica estricta. El teatro sigue planteamientos cercanos al idealismo de carácter social y al simbolismo. El auge de la arquitectura y la transformación urbana favorecen la producción escultórica.
Partiendo de un realismo idealizado, la escultura evoluciona gradualmente hacia el simbolismo. Los suaves modelados, las texturas difuminadas, los volúmenes surgiendo de los bloques de piedra, los cabellos o los tejidos en movimiento son sus rasgos característicos. Su estética formal da unidad a la obra de los escultores catalanes del momento y sobre todo a la escultura funeraria y decorativa. Presidido por la música de Wagner, el mundo musical del modernismo es de una gran riqueza creativa. Presenta al mismo tiempo elementos tradicionales y renovadores, como consecuencia de la voluntad de consolidación nacional y del deseo de modernidad. A la vez, se desarrolla una importantísima actividad de organización de espectáculos y de formación de entidades filarmónicas. La pintura reúne tendencias y características diversas como el impresionismo, el simbolismo y el naturalismo. Los pintores modernistas reflejan unos la poesía y el intimismo, otros la elegancia y el decorativismo. En los que el deseo de innovación es mayor, prevalece la búsqueda de los valores pictóricos por encima de los temáticos. En el modernismo, como sucede en todos los movimientos artísticos, podemos hablar de expansión y de nuevos caminos abiertos como última etapa. Son las realizaciones arquitectónicas y las artes decorativas las que se producen en un periodo más amplio de tiempo y experimentan una clara evolución. Domènech y Muntaner, en 1879, construye la editorial Muntaner y Simon. Gaudí, entre 1883 y 1885, edifica la Casa Vicens, delicado conjunto de evocadoras formas orientalistas. Ambos edificios, obras tempranas de estos dos arquitectos, muestran ya las ideas básicas de lo que será el modernismo. También en las artes gráficas se hacen ostensibles de buen principio los nuevos factores que anuncian el estallido modernista. Apelles Mestres y Alexandre de Riquet son los pioneros de la nueva estética gráfica. Los años 90 son especialmente significativos para el modernismo. Se inician las exposiciones oficiales de arte de carácter internacional y se adquieren obras modernistas para los museos de la ciudad. Los pintores Casas y Rossinyol son los dos grandes protagonistas de la pintura modernista. Impulsores activos de la difusión de sus ideas, juntos participan en las muestras internacionales de París y Barcelona. Exponen en la Sala Parés la lección aprendida en París, que provoca la sorpresa y el rechazo del público y de los críticos más conservadores. Pero ambos acabarán pronto siendo aceptados por la burguesía catalana. Rossinyol como escritor y pintor de paisajes. Casas como pintor de retratos y figuras femeninas y como un gran cartelista. Pero el movimiento modernista no es monolítico en pensamiento o actuación. Así, intelectuales y artistas se reúnen alrededor de tertulias o grupos. Por iniciativa de los hermanos Joan y Josep Llimona, se forma el Círculo de Sant Lluc, asociación de artistas católicos claramente conservadores que quieren recuperar el espíritu de los gremios medievales y ponen el arte al servicio de la fe y de la belleza. La tendencia más moderna y renovadora se forma alrededor de Santiago Rossinyol. Este traslada la colección de objetos artísticos del taller de Barcelona, llamado Cau Ferrat, a Sitges,
donde organiza las 5 fiestas modernistas, el escenario más significativo de la producción literaria y musical de los apóstoles modernistas. En los bajos de la Casa Martí, edificio del arquitecto Puig i Cadafalch, Pere Romeu inaugura el hostal cervecería Els Quatre Gats, apoyado por Rossinyol, Casas y Miquel Utrillo. Será el local predilecto de los artistas más bohemios de la ciudad. Acoge las tertulias y actividades de los pioneros del modernismo y de los más jóvenes, como Manolo, Mir, Nunell, Canals o Picasso. Es durante la primera década del siglo XX cuando en Cataluña el modernismo triunfa con fuerza y se encuentra presente en todas las manifestaciones del arte. Las principales obras arquitectónicas de los 3 grandes arquitectos modernistas se construyen básicamente en este periodo. Gaudí urbaniza una finca de la familia Güell inspirándose en el modelo de las ciudades jardín inglesas. En la Sagrada Familia, una vez acabada la fachada del Nacimiento, empiezan a elevarse las torres. Simultáneamente a estos 2 grandes proyectos, Gaudí interviene en la Casa Batlló con reformas de estructuras y decoración. Sobre las mismas fechas construye la Casa Milà. En estos años su original personalidad llega a la plenitud creativa. La etapa modernista de Puig i Cadafalch llega hasta 1911. La Casa Ametller es una reforma de un edificio ya existente. El mismo año construye la Casa Macaya, una vivienda unifamiliar. La Casa Terradas o Casa de las Punches surge de un original planteamiento de una pequeña manzana irregular de la Champla convertida en bloque de pisos. La Casa del Barón de Quadras es una transformación de una casa de pisos en residencia señorial. La obra de Puig i Cadafalch parte claramente del arte gótico y se caracteriza por un intento de ligar tradición y progreso. Domènech i Muntaner también alcanza en esta primera década el punto culminante de su creación arquitectónica, en la que las concepciones de luz y espacio tienen un particular protagonismo. Pero destaca sobre todo su manera de trabajar dirigiendo las aportaciones personales de un grupo de profesionales formado por artesanos, decoradores, pintores y escultores. Conjuntos de extraordinaria calidad, como los interiores de la Casa Lleó Morera, los realiza Gaspar Umar, que goza de gran prestigio como mueblista y decorador. Otro de los mueblistas destacados es Joan Busquets, con el estilo especialmente ondulante de la típica línea latigazo. El excelente trabajo de los vidrieros Rigal y Granell recoge magistralmente la fantasía, el juego lumínico y el color de los diseños modernistas. Por otro lado, la técnica cloisonné la realiza en Barcelona la Casa Vidal. Entre los ceramistas, Antoni Serra es sin duda el más importante, como creador, técnico y empresario. En joyería, Lluís Masriera adopta el nuevo estilo a finales de 1901. Los esmaltes translúcidos, a los que pone el nombre de Esmaltes Barcelona, tienen un éxito espectacular que se mantiene hasta finales de la década.
La obra escultórica de Eusebi Arnau se encuentra muy a menudo asociada a la arquitectura. Trabaja las sinuosidades típicas del modernismo con una moderación contenida. Miquel Blay había conseguido con los famosos Primers Freds importantes premios en Barcelona, Madrid y París. En el grupo escultórico dedicado a la cançó popular que preside el chaflán del Palau de la Música es donde se muestra más fiel al ideario modernista, así como en las obras destinadas a los jardines e interiores de las clases altas. El monumento escultórico dedicado al doctor Robert, eminente médico y político, fue realizado por Josep Llimona, considerado el escultor más importante del modernismo. Otra de las figuras más conocidas creadas por él es el desconsol, personificación simbólica del sentimiento que el artista sabía interpretar tan bien en la imagen femenina y que prodigó en los monumentos funerarios. De la joven generación del modernismo sobresale el escultor Pau Gargallo. Su deseo de innovación le hace iniciar, como a muchos otros jóvenes artistas de esta primera década, nuevos caminos de expresión artística. Entre los jóvenes cabe destacar también a Isidre Nonell, que vio cómo fracasaban sus exposiciones en Barcelona a pesar de su éxito en París. Con todo, seguirá pintando el tema de las gitanas. Joaquim Mir, con sus telas llenas de luz y colores, sorprende al público barcelonés, ya más dispuesto a aceptar las novedades artísticas. Canals, Pi de la Serra, Sunyer y Anglada Camarasa trabajan en París siguiendo unos planteamientos muy cercanos al impresionismo. Es en esta época cuando Picasso hace sus primeras exposiciones. A un periodo lleno de cromatismo le sucede la época azul e inicia incluso, en pleno modernismo, el nuevo camino hacia el cubismo. Acabada la primera década del siglo XX, otros afanes y objetivos suceden al modernismo, pero el testimonio de aquella época sigue vivo entre nosotros porque forma parte del patrimonio que compartimos día a día. Cataluña, con el modernismo, recupera un protagonismo artístico que desde el esplendor de la Edad Media había perdido. Pero esta recuperación no es la misma en todos los ámbitos. De todas las artes, es la arquitectura la que crea un estilo con personalidad propia y definida. Fueron muchos los arquitectos que llenaron las calles de la ciudad de edificios con la impronta modernista. Destacan por su creatividad y por ser los impulsores de este estilo Lluís Domènech i Muntaner, Antoni Gaudí i Cornet y Josep Puig i Cadafalch. La arquitectura es pionera a la hora de plantear nuevos valores estéticos. Paralelamente, promueve una renovación de las soluciones constructivas, el empleo de nuevos materiales y la revitalización de otros antiguos. Diez años antes de la Exposición Universal de 1888, Domènech i Muntaner proclamaba sus principios en el artículo En busca de una arquitectura nacional, editado en la revista Renaixença. Al año siguiente emprendía la edificación de la sede de la editorial Muntaner y Simón, donde daría forma a sus primeras ideas. El edificio evidencia la estructura y los materiales empleados y hace una clara referencia al estilo mudéjar.
Aquí Domènech i Montaner utiliza por vez primera el muro cortina, con grandes aberturas que recorren verticalmente la fachada. Los motivos simbólicos esculpidos en la fachada enfatizan el destino industrial de este edificio que sigue el modelo de palacio de poca altura. También la obra vista y las referencias medievales diseñan el edificio más característico de la Exposición Universal de 1888, el café-restaurante bautizado con el nombre de Castell dels Tres Dragons. Como en la decoración mudéjar, el pequeño módulo de obra vista es el que dibuja todo el exterior del edificio. Una franja alta y horizontal de grandes escudos de cerámica recorre todo el edificio y rompe la uniformidad del ladrillo. La forja y las vidrieras están presentes en las aberturas y elementos decorativos. Este edificio, hito importante del modernismo, se transforma en el centro taller donde colaboradores y artesanos de Domènech y Montaner practican los viejos oficios. En 1883, Antoni Gaudí inicia un edificio también singular, la Casa Vicens. El edificio, revestido de mosaicos, de líneas rectas, ventanas alargadas y balcones en forma de almena, provoca una rápida relación con la arquitectura medieval de carácter oriental. La forja da vida a vegetales y animales fantásticos, presentes en barandas, rejas y motivos ornamentales. Con sus formas naturales rompen la uniformidad rectilínea del edificio. También en este año Gaudí se hace cargo de las obras de la Sagrada Familia, que por discrepancias había abandonado el arquitecto Villar. A lo largo de su vida, Gaudí convertirá la Catedral de los Pobres en el edificio más emblemático de la Nueva Barcelona. Cinco años más tarde, Gaudí ha finalizado el Palau Güell. De nuevo se inspira en el mundo oriental para construir un edificio plenamente moderno, especialmente por su concepción del espacio interno. La luz de la tribuna del piso noble llega hasta las salas enmarcada por una galería de arcos y capiteles estilizados y de estilo oriental. En toda la construcción, el factor luz es importantísimo porque la calle Nou de la Rambla es estrecha y predomina la oscuridad. La originalidad expresionista de Gaudí queda patente tanto en el diseño del sistema constructivo como en la profusión ornamental, pensada por el arquitecto hasta en el más mínimo detalle. Así, al entrar en la última década del siglo XIX, los principales rasgos de la arquitectura modernista ya están esbozados. La inspiración en la arquitectura medieval, bien entendido que no se trata de copiar estilos del pasado, sino de incorporar con originalidad elementos y formas antiguas a las necesidades y técnicas constructivas del momento. La profusión de la ornamentación, consecuencia del protagonismo de los oficios artesanales, se inspira en la naturaleza y el simbolismo. Los edificios hablan, expresan ideas y sentimientos. El tercer gran protagonista de la arquitectura modernista catalana es Puig i Cadafalch, 18 años más joven que Domènech i Montaner y discípulo suyo en la Escuela de Arquitectura. En 1896 ha acabado la Casa Martí, conocida porque en sus bajos se instala el café-restaurante dels Quatre Gats. En este edificio de los primeros tiempos de su etapa modernista observamos las constantes de su obra inspirada en el arte gótico. Como muchos otros arquitectos, Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch son los representantes del prototipo de hombre polifacético. Son arquitectos, estudiosos del arte en general y del arte catalán en particular. Políticamente comprometidos con el catalanismo, fueron concejales, diputados y, en el caso de Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunitat. No es este el caso de Antoni Gaudí, hombre mucho más introvertido y solitario,
y de gran religiosidad que despliega toda su actividad en la arquitectura. Paradójicamente, el más aislado y conservador como persona es, sin embargo, el más exuberante en cuanto a creatividad e imaginación. Buena parte de la burguesía catalana del momento, implicada en el afán de renovación de la época, apoya a los nuevos arquitectos y se hace construir edificios que pregonan sus ideas y estatus social. La manzana de l'Eixample, que mejor representa todo lo que acabamos de exponer, es la que se conoce como Manzana de la Discordia. En el centro del Paseo de Gracia, 3 edificios rivalizan en originalidad y belleza. El primero fue construido por Puig i Cadafalch entre 1898 y 1900 para el industrial del chocolate Antoni Ametller. La fachada se organiza con criterio jerárquico y la decoran elementos góticos e iconografía medieval, pero también incorpora referencias personales y modernas, como los árboles de cacao, iniciales y aficiones del propietario. El mismo ornamentalismo llena todas las dependencias interiores y no deja que ningún rincón o elemento escape a la decoración. Eso sí, formando siempre parte de un conjunto diseñado globalmente. Los principales grupos escultóricos, tanto exteriores como interiores, son obra de Eusebi Arnau. El acabado de la fachada, en forma escalonada según modelo medieval, y su cromatismo hacen de este edificio el más original del autor. Justo al lado de la casa Ametller, Antoni Gaudí, entre 1904 y 1906, emprende la reforma de la casa de Josep Batlló. Aquí la fantasía de Gaudí queda patente en las líneas ondulantes y sinuosas que recorren todo el edificio. El acabado superior tiene la forma del lomo de un gran dragón, que revestido de cerámica, rompe la simetría y refuerza la ondulación del edificio. Para recubrir la fachada, Gaudí utiliza su particular técnica de los fragmentos de vidrio y cerámica. Las referencias al mundo vegetal definen las columnas de la parte baja y balcones. Sus formas se combinan con las ondulaciones de la fachada. Todo en el edificio produce la sensación de un cuerpo vivo, en movimiento, vinculado a la naturaleza y a la mitología. En la parte baja de esta manzana, en el chaflán con la calle Consell de Cent, Domènech i Muntaner construye un edificio para la familia Lleó Morera. A pesar de las mutilaciones, la fachada conserva su aspecto señorial. El principal, donde residía la familia Lleó y Morera, está dividido en 2 partes. En la primera, destinada a la vida cotidiana, destaca el comedor. La decoración evoca la naturaleza y es acogedora y de gran sensibilidad. Los salones, donde tenían lugar los acontecimientos públicos, daban al Paseo de Gracia. Aquí tenían lugar las fiestas y recepciones que la alta burguesía del momento celebraba con gran fastuosidad. Toda la decoración interior y exterior fue diseñada por Domènech i Muntaner y sus colaboradores. Estos 3 edificios, tan diferentes entre sí, fueron edificados por sus autores con un objetivo común:
romper la uniformidad impuesta por el Plan Sardá, del que eran detractores. En el ensanche barcelonés se construyen también edificios de tipo palacio para una sola familia. Este es el caso de la Casa Macaya, del Paseo de San Juan, obra de Puig i Cadafalch, donde las simbologías medieval y moderna se combinan con la ornamentación floral. En este edificio podemos observar referencias a los palacios urbanos catalanes de la calle Montcada, presentes también en otros dos edificios de Puig i Cadafalch. La Casa Serra en la Rambla de Cataluña. Y la Casa Baró de Quadras en la Diagonal. De Domènech i Muntaner se conserva el Palau Muntaner, vivienda de su tío que había iniciado Josep Domènech i Estapà. La suntuosidad de su interior es una buena muestra del gusto refinado de aquellas familias acomodadas. Pero la mayoría de las casas de la burguesía se construyen siguiendo un orden jerárquico de abajo a arriba que recorre todo el inmueble. Se reserva la primera planta o principal para la familia promotora y el resto del edificio se destina a casa de vecinos. Esta jerarquía viene subrayada por el uso de materiales a menudo más nobles en los bajos y principal. Este es el caso de la Casa Calvet, construida por Gaudí. O de la Casa Milà, más conocida como La Pedrera. Aquí Gaudí prescinde por primera vez de las paredes de carga. Todo el edificio se sustenta sobre columnas y entramado metálico, anticipándose a los edificios de planta libre, habitual hoy en día, pero inexistentes en su tiempo. La Pedrera, centro de chistes en su época, es considerada hoy la obra más vanguardista y original de este arquitecto, que nunca hizo dos edificios parecidos. Las dimensiones más reducidas de una de las manzanas de la Champla facilitó a Puig i Cadafalch la construcción de un edificio de pisos totalmente externo, la Casa Terrades o Casa de les Punxes. Es un edificio singular fuertemente inspirado en un gótico más bien nórdico, pero sin olvidar la simbología de raíces catalanas. Gaudí emprendió en 1900 la obra donde había de combinar arquitectura y urbanismo. Se trataba de urbanizar el lugar conocido como la Montaña Palada e integrar calles, jardines, espacios públicos y 60 parcelas para viviendas. En el hoy conocido Parque Güell, Gaudí aporta soluciones de gran originalidad y belleza para resolver los desniveles de la montaña. Los materiales y las cambiantes formas de muros, columnas y calles elevadas se integran en un homenaje paisajístico a la Cataluña mediterránea. Hay que destacar la gran plaza, sostenida por 84 columnas de tipo dórico y con bóvedas recubiertas de fragmentos de azulejo, la obra más atrevida y ambiciosa del conjunto. El proyecto no sale adelante y en 1922 el ayuntamiento adquiere la finca para convertirla en parque público.
En Barcelona existen unos edificios que le han conferido personalidad. Son elementos que todo el mundo identifica con la ciudad. Son construcciones de carácter público que estos arquitectos levantaron en diferentes lugares de la ciudad. El edificio más conocido de Gaudí y seguramente más identificado con la ciudad es la Sagrada Familia. Las referencias a las catedrales góticas quedan perfectamente integradas en la originalidad constructiva y simbólica de este templo. Las partes de la obra que Gaudí dirigió personalmente fueron el ábside y la portada del Nacimiento, y vio finalizar uno de los campanarios de la mencionada fachada. También proyectó la futura portada de la Pasión. Gaudí quería que el templo fuese un conjunto lleno de simbolismo, tanto por lo que se refiere a su concepción global como a los detalles, pero a la vez es la obra donde aportó toda su rica experiencia innovadora. Gaudí, consciente de que era una obra de más de una generación, trabajó por sectores perpendiculares. De esta manera dejaba abierta la posibilidad de introducir modificaciones en el futuro. Uno de los edificios más representativos del modernismo catalán y la obra más importante de Domènech i Muntaner es el Palau de la Música Catalana, construido entre 1905 y 1908 sobre un terreno irregular. Domènech i Muntaner, considerado el arquitecto modernista que más trabaja para adecuar y racionalizar el espacio a las necesidades de uso, consigue en este edificio la más afortunada de sus disposiciones espaciales y la consideración general de ser su obra maestra. Domènech i Muntaner crea un espacio unitario con plantas libres donde destaca la sala de conciertos, cerrada por vidrieras que crean una atmósfera de luz y color inigualable. Los mosaicos, la escultura y las vidrieras se combinan en una ornamentación pensada hasta en el más mínimo detalle y que provoca una explosión total de policromía. Todos estos elementos hacen del Palau de la Música un edificio único en luz y color, punto de encuentro de buena parte de los mejores artistas y artesanos de la época. De Pau Gargallo son los grupos escultóricos del arco del escenario, las Flors de Maig y la Cavalcada de las Valquíries. Los mosaicos los hizo Lluís Bru y muchos artesanos contribuyeron a la realización de las vidrieras, cerámicas y otras esculturas. Cabe destacar la claraboya central, uno de los ejemplos más atrevidos y bellos del arte de los vidrieros modernistas, obra de Antoni Rigal. Las pinturas de la entrada, las Ciències musicals avançant, son de Miquel Massot, ayudado por Josep Maria Sert. En la fachada destacan las esculturas alegóricas a la canción popular de Miquel Blay, así como las esculturas de los músicos, obra de Eusebi Arnau, autor asimismo de las alegorías del escenario. El Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, que Domènech i Muntaner comenzó a construir en 1905, es la obra pública de mayor extensión. Del conjunto de edificios destaca el pabellón de administración central. Las voltas catalanas, o bóvedas, protagonistas del sistema de cubierta, varían en ornamentación y forma. Ellas modulan los diferentes espacios, desde la funcionalidad de los pasillos hasta la solemnidad de la sala de actos. El conjunto tiene una superficie equivalente a 9 manzanas del ensanche. En el proyecto, Domènech i Muntaner organizó una serie de pabellones alineados en un eje de 45 grados respecto al cuadriculado del ensanche, en clara oposición a su uniformidad. La planificación general urbanística y la unión de los pabellones mediante túneles de servicios hicieron de este hospital el de mejor funcionalidad de la época. Esculturas, letras ornamentales y mosaicos hacen referencia al nombre del benefactor,
Pau Gil, quien hizo la donación de los terrenos, o bien a la historia del Hospital de la Santa Creu. Estos tres grandes arquitectos no solo desarrollaron el modernismo, sino que además crearon escuela. Ellos solos no habrían logrado hacer posible una de las características más significativas del modernismo, su popularización. Al mismo tiempo que se levantaban las suntuosas casas del centro de la ciudad, en los barrios de Barcelona y en las distintas poblaciones de Cataluña se construían casas lujosas y modestas, edificios públicos, fábricas y sedes de cooperativas agrarias con el nuevo estilo. Fueron muchos los arquitectos que con su obra más o menos modesta contribuyeron a hacer del modernismo un estilo que se impuso en todos los ámbitos de la sociedad catalana del cambio de siglo.